Básicamente, y no voy a entrar en detalle para poder enunciar todos los puntos que son importantes desde un punto de vista de derechos humanos, es que hay determinados sistemas de focalización, por ejemplo, cuando se hace a través de una comprobación de ingresos, que dan opacidad al programa, y si el programa se vuelve más opaco, los criterios de elegibilidad más difícil de entender para los beneficiarios, es más difícil el escrutinio y la supervisión del programa por parte de los beneficiarios y la población, lo que por lo tanto va en contra de un enfoque de derechos. Los mecanismos de identificación de los beneficiarios tienen que estar abiertos a escrutinio y deben existir también mecanismos o sistemas de quejas para quienes consideren que no han sido incluidos. Los sistemas también deben contribuir a reducir la estigmatización de los beneficiarios y eliminar los estereotipos negativos de la exclusión social. Por lo tanto, para dar un ejemplo concreto, cuando determinados programas tienen programas, por ejemplo, de compra y son de determinados productos que puedan llegar a estigmatizar a los beneficiarios, hay que mirar evitar este tipo de circunstancias. El principio, operacionalizar el principio de equidad, igualdad y no discriminación implica también que estos programas deben incluir una perspectiva de género y asegurar el acceso a la mujer con igualdad de condiciones que los varones. Obviamente, los hombres y las mujeres se ven afectados de diversas maneras por los programas de transferencias de efectivos. La canalización del programa o del dinero a través de la mujer jefa de familia es muy importante, sin embargo, no es suficiente para que consideremos que estos programas tienen un enfoque de género. Existen muchos otros criterios que han de ser tenidos en cuenta para que podamos hablar de que los programas tengan un enfoque de género desde el diseño y la implementación y la evaluación del mismo. Por ejemplo, tenemos que ver que los criterios económicos que condicionan la posibilidad de que una mujer acogerse al programa, si es en función de los ingresos del cónyuge, puede exacerbar la vulnerabilidad de las mujeres. También se pone en un mayor riesgo los derechos de la mujer que es adulta mayor cuando pensiones no contributivas, por ejemplo, dependen de los ingresos de la familia sin tener en cuenta cuál es la distribución de los ingresos dentro del seno familiar, que muchas veces puede discriminar en contra de la mujer mayor. También es muy importante analizar cuál es la carga adicional que reciben las mujeres, que en algunos casos puede ser innecesaria, a través del cumplimiento de las condicionalidades o las corresponsabilidades del programa. Es muy importante en este sentido que el programa no tenga como un efecto secundario el perpetuar roles de género en el seno familiar, sino que más bien debieran buscar cambiar dichos roles de género. También es importante considerar los costos de oportunidad, por ejemplo en el traslado para recibir los beneficios, que muchas veces sufren las mujeres, tanto en el cumplimiento de las condiciones como en recibir los beneficios. Existen estudios importantes, por ejemplo en México, que han determinado ahora cómo existe ya no tanto un abuso que ha sido un bastante empoderamiento de la mujer respecto de recibir la transferencia, pero hay estudios cuantitativos que demuestran que la mujer ahora denuncia más abusos respecto de los operadores de los servicios médicos. En un estudio de Felipe Evia y Christian Grubenberg tiene importantes datos de cómo existe este tipo de abuso o los abusos que están reportando las mujeres. Para esto entonces, para que el programa sea diseñado teniendo un enfoque de género, es muy importante que los estados mejoren la recopilación de los datos desglosados por sexo
y que tengan en cuenta las asimetrías de poder en los mecanismos de denuncia que existen en los programas. Se debe evaluar si los programas repercuten en el poder de decisión y la participación de la mujer y, como he dicho, si perpetúan o cambian los estereotipos sexistas respecto de varón y mujer. Otra forma que implica la operacionalización del principio de equidad y no discriminación es el respetar los principios de accesibilidad y adaptabilidad cultural. Estos son los criterios que han sido bastante elaborados en materia de derechos humanos y se refieren al acceso de los derechos económicos, sociales y culturales. Significa, por ejemplo, que cuando hablamos de accesibilidad, los estados deben tomar, los programas deben tener los mecanismos incorporados para que se puedan evitar las barreras físicas, culturales y administrativas que pudieran impedir el acceso de ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, la difusión de la información de los programas debe hacerse con métodos que busquen específicamente llegar a los grupos más vulnerables de la población. La información debe estar en un idioma accesible a los grupos más vulnerables, sobre todo a la población indígena, y deben superarse barreras de tipo física, por ejemplo, para las personas con discapacidad, y barreras de tipo administrativas. Por ejemplo, cuando los programas exigen para su inscripción documentos o certificados de inscripción en países en que de nacimiento, en países que estos certificados son caros, como toda la población tiene acceso a las mismas. Las medidas tecnológicas que los programas ponen en cuenta también deben facilitar el acceso a los grupos más vulnerables. Líneas de teléfono gratuitas, obviamente es un gran avance. Sin embargo, en algunos países en que estas líneas de teléfono gratuitas se han implementado, no se ha tenido en cuenta la diversidad cultural y se manejan en el idioma predominante de la población y no en el idioma de las poblaciones indígenas. Asimismo, existen ciertos grupos como las personas con VIH-Sida, como los adultos mayores, que requieren de una atención especial para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, si bien es cierto que en algunos de estos programas se ha avanzado bastante respecto de la manera de distribuir el beneficio y se hace a través, sobre todo en África subsahariana, a través, por ejemplo, de la tecnología del celular o en algunos casos con la tarjeta de ATM, es importante considerar cómo ciertos grupos de la población podrían tener un acceso más difícil a este tipo de tecnología. Ahora, otro punto importante es asegurar la transparencia y el acceso a la información. Estos temas también son claves en materia de derechos humanos. La única forma de que podamos considerar estos programas desde un punto de vista de derecho es que exista para los beneficiarios y para la población en general absoluta transparencia respecto de las responsabilidades y las funciones de cada uno de los operadores del programa, y al mismo tiempo que exista transparencia en varios elementos específicos del programa, como son, por ejemplo, los mecanismos de focalización, los criterios de elegibilidad, las prestaciones, y que existan también transparencia en el acceso a los mecanismos de denuncia. Mirado desde un enfoque de derechos humanos, también es importante destacar que el acceso a la información es un derecho y que cada ciudadano tiene el derecho de acceder a la información y el Estado la obligación de proveerla. Es muy importante también ver que existen determinados programas, por ejemplo, el programa en México, que tiene muy buenos mecanismos de acceso a la información, que comparado el acceso a la información o las solicitudes de información que hace la población dentro del mecanismo del programa, comparado con
con las solicitudes de información que se hacen por las leyes de acceso a la información que muchos de los países de la región tienen en cuenta, existe una gran diferencia. Esto significa que hay programas que han logrado positivamente transparentar la información para las personas que tienen menos recursos económicos. Finalmente, otro tema muy importante es que los programas incorporen mecanismos de rendición de cuentas que sean accesibles a los grupos más desventajados y sobre todo a las mujeres. Sin mecanismos de rendición de cuentas o de reparación, los programas de transferencia tendrán menos posibilidades de ser entendidos en términos de prestaciones y derechos y serán vistos como instrumentos del clientelismo y por ende quedarán sujetos a manipulación por los actores políticos. Los mecanismos de rendición de cuentas también deben tener ciertas características. Estos mecanismos deben ser independientes, deben supervisar la administración del programa, deben recoger y procesar denuncias, deben no solo referirse a los problemas administrativos del programa, sino que también debieran ser posible utilizar estos mecanismos para poder presentar cualquier denuncia respecto de abusos que se produzcan durante la implementación del programa. Por ejemplo, de exigencia de tareas impropias, de apoyo político, de solicitudes de dinero, de amenazas, de acoso sexual. El enfoque de género es muy importante de tener en cuenta en todo mecanismo de rendición de cuenta. Además, debido a la asimetría de poder entre el beneficiario y el operador del programa, es muy importante para que estos mecanismos sean efectivos que se incluya la posibilidad de presentar quejas anónimas y que también se incluya la posibilidad de que las quejas no solamente sean individuales, sino que también se puedan presentar quejas colectivas. Finalmente, y para terminar, los programas deben velar por una participación significativa y efectiva por parte de los beneficiarios. La participación de las personas que viven en la pobreza, de los beneficiarios de estos programas, no es solo importante para la sostenibilidad y la inclusión de información del programa, sino que desde un punto de vista de los derechos humanos es un derecho esencial de las personas y por lo tanto debe el programa asegurar estos mecanismos de participación. Ahora bien, los mecanismos de participación tienen que ser efectivos y la participación de los beneficiarios tiene que influir la decisión final. Muchos de los programas muchos de los mecanismos participativos del programa, de programas de la región, son meramente formales y no se toma en cuenta las asimetrías de poder de quienes se les está invitando a participar. Para que exista una participación efectiva, tienen que crearse las condiciones necesarias para que grupos vulnerables o desventajados, como mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que vienen de grupos indígenas, puedan participar efectivamente e influir en las decisiones finales. Cualquier obstáculo que restrinja la participación de determinados grupos vulnerables debe ser incorporado en el diseño del programa